Cada vez son más los especialistas los que apuestan porque los pacientes con enfermedad renal crónica se sometan a diálisis en su domicilio, mejora la calidad de vida de los enfermos y además va en beneficio de su salud. Sin embargo, según se recoge en el Registro Español de Enfermos Renales y la Organización Nacional de Trasplantes, solo un 15% de los afectados inició el tratamiento en 2017 frente al 20% que lo hizo un año antes. En Canarias hay en torno a 3.000 enfermos en tratamiento sustitutivo renal. Un asunto que vamos a analizar esta mañana junto a Nicanor Vega, que es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y miembro del Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España. Doctor Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, para empezar, queríamos que nos explicara Gracias. exactamente qué es la diálisis peritoneal y por qué es importante la terapia a domicilio. Vamos a ver, la diálisis peritoneal es una técnica sencilla. El procedimiento consiste en implantar en primer lugar un catéter en la cavidad abdominal, se espera un tiempo que eso cicatrice y a partir de ahí el paciente empieza un proceso de aprendizaje. Una vez que ha concluido el aprendizaje en el hospital, empieza a hacer la diálisis en su domicilio. Se puede hacer una técnica manual o una técnica automatizada. La técnica automatizada normalmente es por la noche, mientras el paciente duerme, es una máquina cicladora que es como un ordenador pequeño que infunde y drena el líquido. Repite el proceso 4 o 5 veces hasta que el día siguiente le deja el líquido en la cavidad abdominal. Durante las 24 horas de día el paciente se está dializando. Es como si fuera un reflejo paralelo de la función de sus riñones. Se produce una simbiosis entre el riñón y la diálisis. La diálisis protege al riñón y el riñón cumple una parte de la funcionalidad que no termina de hacer la diálisis. Se mantiene en el tiempo hasta que, por desgracia, se pierde por completo la función de los riñones. Y le pregunto, doctor Vega, ¿todos los enfermos renales que necesiten diálisis son susceptibles de ser tratados con esta diálisis peritoneal en su propio domicilio o algunos sí que tienen en cualquier caso que acudir a un centro hospitalario para realizar la diálisis tradicional? En principio, cualquier paciente pudiera ser candidato a hacerse la diálisis en casa. Bien es cierto que aquellos pacientes que tengan antecedentes de cirugía abdominal, por ejemplo, o cualquier otra eliminación, cualquier otra situación que haya limitado la disponibilidad de la cavidad abdominal, contraindica la técnica. Las contraindicaciones médicas son muy escasas, así que en principio todos los pacientes pudieran iniciar la diálisis en casa. Desde el punto de vista médico, sería el camino ideal empezar con la diálisis en casa, tener la opción del trasplante si es posible y cuando ya la diálisis peritoneal no pueda dar mayores resultados, pues pasaría a la técnica de hemodiálisis en hospital o también en casa, que es otra opción de que estamos disponiendo actualmente. Bueno, estar en casa y en un hospital yo creo que es la principal ventaja, doctor Vega, pero seguramente que hay muchas más ventajas. Aún así estamos viendo que según los últimos datos ha descendido ese consumo del tratamiento en el hogar. ¿Por qué? Vamos a ver, hay que tener claro una cosa. La elección de la modalidad, diálisis peritoneal o diálisis en el hospital o diálisis en casa, diálisis en el hospital, es libre del paciente. En casi todos los hospitales de la comunidad hay unas consultas de enfermedad renal crónica avanzada donde se sigue un proceso de ayuda a la toma de decisiones del paciente. Se les explica lo que es la enfermedad renal, la dieta, las terapias que hay y el paciente al final elige la modalidad. La opción que nosotros planteamos es que, si es posible, elija la de casa, pero a veces los condicionantes del propio paciente o sociales pues impiden que se lleve a cabo. Otro factor es que no siempre, todos los años entran el mismo número de pacientes y tienen la misma elección. Es cierto que en el año 2017 el número de pacientes en terapias en casa descendió, pero yo creo que los datos preliminares del año 2018 orientan que se ha recuperado en la comunidad. Está claro que para el paciente, entiendo, doctor, que es mucho mejor realizarse la diálisis en casa porque supone pues librarse de esa necesidad de ir a un centro hospitalario y que es fundamental y que observo, ¿no?, que se pide a los pacientes que realicen esa diálisis en casa, pero eso ocurre en todas las comunidades porque
asociaciones de pacientes piden que todas las comunidades se impliquen de la misma manera para favorecer esta fórmula. La implicación debe ser tanto de los profesionales como de la administración sanitaria. El favorecer las terapias en casa beneficia al paciente indudablemente, pero también no hay que descartar que supone en cierta manera un menor coste, con lo cual todos contribuimos de ese modo a la sostenibilidad del sistema sanitario público, que es el objetivo para mantener y que la mayoría de los pacientes o muchos pacientes puedan tener acceso al tratamiento sustitutivo renal. Habla usted de lo importante de la orientación para llevar a cabo este tratamiento en casa. ¿Con qué orientadores se cuenta en los hospitales? En este caso usted pertenece al doctor Negrín, pero esto es generalizado en todos los hospitales de Canarias, doctor Vega, y sobre todo si hay alguna incidencia en casa, ¿tenemos a alguien a mano a quien recurrir? Sí, vamos a ver. Como les dije antes, en todos los hospitales o en casi todos los hospitales de la comunidad hay una consulta de enfermedad renal crónica avanzada que es llevada a cabo fundamentalmente por el personal de enfermería que conoce ambas modalidades, conoce lo que es la enfermedad renal y que educan al paciente. Una vez que el paciente está en la terapia en casa, siempre va a contar las 24 horas del día con apoyo desde el hospital. En el hospital nuestro y en cualquier hospital de la comunidad hay personal de enfermería por la mañana, nosotros tenemos personal de enfermería por la tarde en la propia unidad de terapia domiciliaria y por la noche está la enfermera que hace el turno de guardia normal en diálisis. Cualquier problema que tenga se les puede ayudar a resolverlo y si no es grave, pues diferirlo al día siguiente, que los especialistas de las terapias domiciliarias pues lo solucionen de manera más adecuada. ¿Y hay unos cuidados, unas medidas higiénicas que tiene que seguir el paciente en su casa? Se le educa a hacer las medidas de asepsia para evitar tener complicaciones importantes como pudieran ser las infecciones peritoneales. Hoy en día, como dije antes, con las técnicas automatizadas han bajado mucho el número de episodios, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, se educa también a tener medidas de cuidado. Está claro que las personas que necesitan esta técnica sustitutiva en casa o bien en el hospital, pues tienen pues la forma más grave de esa enfermedad renal crónica. Es una enfermedad que afecta en particular en Canarias. Yo no sé si se ha ido reduciendo la incidencia de esta enfermedad en nuestro archipiélago, en tanto en cuanto se mejoran, a lo mejor por la prevención, o no es así, doctor. ¿Sigue habiendo especial incidencia en nuestro archipiélago? Sí, la incidencia en la comunidad de Canarias es alta. Por desgracia para nosotros seguimos estando en cabeza de nivel de España en cuanto al número de pacientes incidentes en terapia sustitutiva. La diabetes es un factor predominante en nuestra comunidad, la hipertensión arterial, el sobrepeso, son factores que se añaden para que tengamos más enfermos renales y que favorecen también la progresión de otras patologías, de otras enfermedades que afectan a los riñones. ¿Cuánto influye la genética y también nuestros hábitos de vida, doctor? La genética influye en algunos aspectos, en algún tipo de enfermedad hereditaria y después pues, puede influir también con respecto a la predisposición a tener mayor sobrepeso o a ser diabético. O sea, lo que está claro es que tenemos que educar a los niños a hacer una dieta sana desde pequeños, evitar el abuso de los hidratos de carbono, hacer actividad física, no ganar mucho peso, o sea, cuidarse para en el futuro tener unos riñones con salud y no verse abocados a llegar a necesidad de terapia sustitutiva. Digamos que todas esas normas básicas, todos los especialistas las ponen como base para una salud, ya sea de pulmón o de riñón en este caso, porque son básicas para la salud. En cualquier caso, la detección precoz en caso de enfermar los riñones también es clave a la hora de la evolución de la enfermedad y no llegar a esa diálisis bien en casa o bien en el hospital. Evidentemente es así. Vamos a ver, como usted dijo antes, el jueves es el Día Mundial del Riñón. Se celebra desde el año 2006, todos los segundos jueves del mes de marzo, y cada año hay un lema. Hace unos años el lema era la enfermedad renal, una asesina silenciosa. La enfermedad renal puede evolucionar hasta estadios muy avanzados sin dar cara. O sea, solamente el riñón se expresa muchas veces nada más que con proteinuria, hematuria o deterioro de la función renal. Para detectar esas alteraciones hay que hacerse un control periódico en el médico. Y otro factor hay que tenerlo en cuenta es que a medida que envejecemos requerimos más cuidados médicos
de cuidados profesionales y hacer una prevención de la enfermedad renal. En 2010 se hizo un estudio en España, el EPIRSE, para detectar enfermedad renal crónica oculta. Entonces, lo que se vio es que los pacientes, sobre todo de edad más avanzada, pueden tener esa enfermedad renal oculta y si no acuden al médico en el momento adecuado para hacer la prevención, pues pueden llegar a estadios avanzados de enfermedad renal. No sé si de cara a este próximo jueves 14 de marzo, ese Día Mundial del Riñón, ¿tienen previstas algunas actividades en concreto en el Hospital Dr. Negrín? Doctor Vega. Vamos a ver, actividades en concreto en el hospital no lo tenemos diseñado. Lo que sí es cierto es que eso es una labor diaria y constante. No porque tenemos solo un día al año podamos recordarlo. Nosotros tenemos la consulta de ERCA que la pasamos todas las semanas, 1, 2, 3 o 4 días, y en ellos incidimos para que los pacientes estén haciendo prevención constante. No es solamente recordarlo un día, es actividad permanente para prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica avanzada. 365 días del año. Nicanor Vega, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes, buenos días.